Desperté del coma y escuché a mi nuera decir: «En cuanto el viejo se muera, vendemos todo y nos vamos a Cancún». Me hice el inconsciente. Al día siguiente vinieron al hospital para llevarme a casa, pero yo ya estaba lejos, con mis documentos y la carta que los dejó completamente helados. Hay momentos en la vida en que todo cambia en un segundo. Momentos en que la persona que creía ser desaparece y nace alguien completamente distinto. Para mí, ese momento llegó en la oscuridad de una habitación de hospital, con el sonido monótono de las máquinas y el olor a desinfectante pegado en la piel como una segunda ropa. Me llamo Ernesto Valdés. Tengo 72 años, y durante 14 días fui prisionero de un coma que, según los médicos, pudo haberme matado. Un derrame cerebral fulminante me dejó tendido en el piso de mi propia cocina, rodeado por el mole negro que estaba preparando para el almuerzo del domingo. Rodrigo, mi único hijo, me encontró horas después, o al menos eso fue lo que me dijeron cuando finalmente recuperé la conciencia. Pero ese despertar no fue como en las películas. No abrí los ojos de golpe ni me senté en la cama pidiendo agua. Fue lento, confuso, como nadar hacia la superficie desde el fondo de un lago oscuro. Primero escuché voces lejanas, después sentí el peso de mi propio cuerpo. Y finalmente, con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, logré entreabrir los párpados lo suficiente para ver la luz del pasillo filtrarse por debajo de la puerta. Estaba solo en la habitación, o al menos eso creía. Entonces la escuché, la voz de Fabiola, mi nuera, susurrando con urgencia al teléfono. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con ese cabello negro lacio que siempre llevaba perfectamente peinado. Usaba una blusa de seda color vino que yo mismo le había regalado en su último cumpleaños. «No, mi amor, quédate tranquilo», decía con esa voz suave que usaba cuando quería algo. «Los médicos dijeron que puede ser cualquier día. Ya van 14 días, su cerebro está muy dañado». Mi corazón, que apenas comenzaba a latir con normalidad, se aceleró. Intenté mover algún músculo, decir algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar encerrado dentro de mí mismo. «Escucha», continuó Fabiola, y su voz perdió toda suavidad. Se volvió fría, calculadora, como el filo de un cuchillo. «En cuanto el viejo se muera, vendemos la casa. Son 28 millones de pesos, Rodrigo. 28 millones. Podemos pagar todas las deudas, comprar el departamento en Cancún que vimos, y todavía sobra para montar el negocio que tú quieres». Cada palabra fue una puñalada. «¿Y si no se muere?», preguntó la voz de mi hijo desde el otro lado del teléfono. Apenas la reconocí. Sonaba cansada, resignada. «¿Y si despierta?». Fabiola soltó una risa breve, sin humor. «Pues entonces aplicamos el plan B, mi amor. Ya hablé con ese licenciado que recomendó el primo de tu cuate. Si queda con daño cerebral, lo declaramos incapaz y tomamos el control de los bienes de todas formas. Y si, por milagro, despierta bien», hizo una pausa que me heló la sangre, «pues ya sabes, existen asilos muy baratos en Ecatepec. Con 2,000 pesos al mes se hacen cargo de él y nosotros nos quedamos con la casa de todas formas». Después de todo, ya vivió lo que tenía que vivir. El monitor de signos vitales comenzó a pitar más rápido. Fabiola se dio vuelta, sorprendida, pero yo ya había cerrado los ojos completamente. La escuché caminar hacia la cama con sus tacones. Sentí su aliento con olor a chicle de menta cerca de mi rostro. «Don Ernesto», susurró, «¿me escucha usted?». No me moví, no respiré más profundo. Me convertí en piedra. Después de lo que pareció una eternidad, la escuché alejarse y salir de la habitación. La puerta se cerró con un clic suave, y ahí, en esa oscuridad que yo mismo me había impuesto, con los párpados apretados y el corazón hecho pedazos en 1000 fragmentos, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a despertar, todavía no. Primero iba a escuchar, observar, entender exactamente qué tipo de monstruo había criado. Porque si algo había aprendido en mis años de vida, era esto: nunca subestimen a un hombre que tiene más que perder que su propia vida, y yo ya lo había perdido todo en ese momento. Lo único que me quedaba era mi dignidad, y esa, lo juro, nadie me la iba a quitar.
Si esta historia los atrapó desde el primer segundo, suscríbanse a este canal, Los Consejos del Abuelo, para seguir escuchando confesiones reales que les van a helar la sangre. Denle like si alguna vez se han sentido traicionados por su propia sangre, porque lo que viene después nunca se va a olvidar. Mientras permanecía inmóvil en esa cama de hospital, fingiendo estar en coma, mi mente comenzó a recorrer cada momento que me había traído hasta aquí, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso gastado pensando que estaba construyendo un futuro para mi hijo. Rodrigo nació cuando yo tenía 30 años. Su madre Rosario fue el amor de mi vida. Nos conocimos en la Ciudad de México durante un festival cultural en Bellas Artes. Ella era maestra de español en una secundaria del sur de la ciudad. Yo era ingeniero civil en una constructora. Tuvimos 42 años de matrimonio feliz. Rosario murió hace 5 años de cáncer de mama. Se batalló durante 2 años con una dignidad y un valor que me daba fuerzas cada día. Cuando se fue, una parte de mí se fue con ella. La casa en Lomas de Chapultepec, que habíamos comprado juntos hace 30 años, se convirtió a la vez en un santuario de recuerdos y en una prisión de soledad. Rodrigo era nuestro único hijo, lo criamos con amor, dándole la mejor educación posible. Estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Pagué esos estudios, 4 años, más de 600,000 pesos en total, ahorros que había guardado durante años. Rosario y yo estábamos tan orgullosos el día de su graduación. Después de sus estudios, Rodrigo trabajó como gerente comercial en una empresa de telecomunicaciones. Ganaba bien, unos 35,000 pesos al mes. Compró un departamento en Tlalpan con nuestra ayuda, un enganche de 200,000 pesos que le dimos de buena fe. «Papá, te juro que te regreso cada centavo», me dijo con lágrimas en los ojos. No me regresó un solo peso, pero nunca me importó. Verlo establecido con buen trabajo era suficiente. Hace 4 años conoció a Fabiola en una fiesta de empresa. Era guapa, no puedo negarlo. Alta, delgada, con ese tipo de belleza que parecía salida de una revista de modas. Trabajaba como recepcionista en un consultorio dental y hablaba de sus sueños de tener su propio salón de belleza. Venía de una familia del oriente de la ciudad, y supe después que la habían corrido de su casa por problemas que nunca me explicaron con claridad. Desde el primer día que la conocí, algo en mi estómago se revolvió. No era su apariencia, era su mirada, fría, calculadora, como si evaluara el valor de cada cosa en mi casa mientras tomaba café en la sala. «Qué bonita casa, don Ernesto», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Esta vitrina antigua es preciosa». «¿Es de familia?» «Era de mi esposa», respondí con orgullo. «Tiene más de 80 años. Debe valer mucho, ¿verdad?», comentó, pasando los dedos por la madera. Rodrigo me suplicó. «Papá, es diferente. Me hace feliz. Dame la oportunidad de ser feliz». Y yo, como el tonto que era, dije que sí. Se casaron 8 meses después, en una ceremonia modesta que yo pagué. 80,000 pesos entre el salón, el catering, su vestido y el traje de él. Fabiola quería una boda elegante, y Rodrigo no tenía ahorros porque, como me confesó apenado, había tenido algunos gastos imprevistos con las tarjetas de crédito. «No te preocupes, hijo», le dije, abrazándolo, «para eso estamos los papás». 1 año después de la boda, Rodrigo perdió su empleo. La empresa cerró operaciones en México, cayó en una depresión terrible. Fabiola empezó a presionarlo, quejarse, amenazarlo con dejarlo si no encontraba trabajo rápido. Una noche me llamó llorando. «Papá, ¿podemos quedarnos contigo un tiempo? Solo hasta que encuentre algo nuevo. Te lo juro, será temporal». Mi casa era amplia y cómoda, 3 pisos en Lomas de Chapultepec, que habíamos comprado hace 30 años, cuando los precios todavía eran accesibles para un ingeniero de clase media. Tenía 4 recámaras, un jardín con rosales y un comedor donde cabía toda la familia. «Claro, hijo», dije sin pensarlo 2 veces, «esta es tu casa». Ese tiempo se convirtió en 3 años.
3 años durante los cuales Fabiola se apropió de mi hogar, cambió las cortinas sin pedirme permiso, movió mis muebles, metió sus cosas en mi closet porque necesitaba más espacio, invitaba a sus amigas y lo dejaba todo desordenado, y yo limpiaba después de ella sin decir nada. Rodrigo encontró empleo al cabo de 9 meses, pero nunca hablaron de irse, y yo nunca me atreví a pedirles que lo hicieran. Tenía miedo de perder a mi hijo, miedo de quedarme solo en esa casa grande sin Rosario. Pero entonces, hace 2 años, algo maravilloso ocurrió. Conocí a Carmen. Es una historia que todavía me duele recordar, porque cuando por fin encontré la felicidad, mi propia familia me obligó a destruirla. Durante 5 días más permanecí en esa cama, fingiendo estar inconsciente. 5 días que me parecieron eternos, donde cada segundo era una batalla contra mi propio cuerpo, que quería gritar, llorar, levantarse y confrontar a esas 2 víboras que yo llamaba familia. Pero me mantuve tranquilo, inmóvil, aprendiendo. El segundo día, Fabiola llegó temprano, alrededor de las 9 de la mañana, cuando el hospital apenas comenzaba su rutina diaria. Escuché sus tacones resonar antes de que entrara. Esta vez no venía sola. «Oye, Sanda, en serio», decía alguien. «Ándale, entra, él no va a saber nada». Entró otra mujer. Por el sonido de su voz, joven, quizás de la misma edad que Fabiola, los 30 y tantos. «¿Estás segura? Me siento mal haciendo esto», decía la otra. «Ay, por favor, el viejo no se entera de nada. Míralo, está prácticamente muerto. Prácticamente muerto». Pronunciado con tanta frialdad como si hablara del clima, sentí que la cama se movía. Fabiola revolvía en el buró junto a mi cabeza. Escuché el sonido de un cajón abriéndose. «Mira, aquí tenía su cartera cuando lo trajeron. Qué bueno que Rodrigo tuvo el tino de llevársela a la casa. Y esto, el sonido de una bolsa abriéndose. Mira, aquí están las llaves de la casa. Y esto es de oro, mi cadena. La cadena con la medalla de la Virgen de Guadalupe que Rosario me había regalado en nuestro 20º aniversario de matrimonio. La única joya de verdadero valor que poseía. «Fabiola, no puedes llevarte eso», protestó la otra con voz débil. «¿Por qué no? Cuando se muera, va a ser mío de todas formas. Además, necesito empeñarla. Debemos la tarjeta o nos van a demandar. Debemos 280,000 pesos de deuda en tarjetas de crédito». Sentí la rabia quemarme por dentro, pero mantuve el rostro impasible. No moví ni un músculo. «Y mira», continuó Fabiola con entusiasmo, «te voy a enseñar la casa por video. Ya tomé fotos de todo para cuando la pongamos en venta». Escuché el sonido de un teléfono, una videollamada conectándose. «¿Ya estás? Perfecto. Mira, esto es el hospital. Aquí está el viejo, bien tieso. Rodrigo dice que si sobrevive, de todas formas va a quedar como vegetal. Así que da igual. Mi propio hijo, el muchacho al que había cargado en los hombros durante los paseos en el bosque de Chapultepec. El joven al que había abrazado llorando cuando recibió su título en el tecnológico. Ese mismo hijo esperaba que yo muriera o quedara inválido para robarme todo. Se fueron, y me quedé ahí con el corazón latiendo tan fuerte que temía que las máquinas delataran mi estado consciente. Pero lo peor llegó esa misma noche, cerca de las 11, cuando el hospital estaba en silencio y solo se escuchaba el murmullo lejano de las enfermeras en el puesto central. Rodrigo entró solo a mi habitación. Mi hijo, mi único hijo, se sentó en la silla junto a mi cama. Escuché su respiración pesada, cansada. Durante un momento pensé que quizás había venido a despedirse, a decirme que me quería, a pedir perdón por todo. ¡Qué ingenuo fui! Sacó su celular y marcó un número. «Licenciado Fuentes, buenas noches, perdón por la hora. Soy Rodrigo Valdés, el hijo de Ernesto Valdés, el señor del derrame. Mire, necesito hacerle unas consultas urgentes». Una larga pausa mientras escuchaba. «¿Cuánto tiempo hay que esperar para declarar a mi padre legalmente incapaz si despierta con daño cerebral? Ya veo. ¿Y si despierta bien, hay alguna otra forma de...?» Pausa más larga. Sentía que me ahogaba. «Comprendo. Sí, tiene una casa a su nombre valuada en unos 28 millones de pesos según el último avalúo fiscal. No, no tiene testamento, al menos que yo sepa.
Soy hijo único. ¿Y cuánto cobrarían sus servicios para manejar todo esto? Silencio. Luego un suspiro. Perfecto. 1,080,000 pesos más IVA, sin problema. Puedo dar un anticipo en cuanto vendamos, en cuanto yo venda la propiedad. Sí, entiendo que técnicamente todavía es de él, pero usted comprende la situación. Ya tiene años, su pensión es una miseria, apenas 9,000 pesos al mes. No tiene sentido mantenerlo si queda con daño cerebral. Sería más una carga que otra cosa. Una carga. Esa palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Para mi hijo, yo era una carga, un peso, un obstáculo entre él y la herencia. Mire, licenciado, continuó Rodrigo, y su voz se volvió más dura, más fría. Le voy a ser honesto. Mi esposa y yo tenemos deudas serias. Debemos 280,000 pesos en tarjetas de crédito, más 150,000 de un préstamo personal. Si mi padre despierta y retoma el control de sus asuntos, nunca vamos a salir de ese hoyo. Él era muy controlador con su dinero. Nunca quiso ayudarnos de verdad. Mentira tras mentira tras mentira. Entonces, de acuerdo, usted empieza a preparar los papeles. Si en una semana no despierta o despierta mal, procedemos con la incapacidad legal. Y si despierta bien, pues encontraremos otra solución. Hay asilos en Ecatepec, donde por 3,000 pesos al mes se hacen cargo de él, y nosotros tomamos el control de la casa. Colgó. Se quedó sentado en silencio varios minutos, y entonces escuché algo que nunca olvidaré. Lo escuché llorar, pero no lloraba por mí. Lloraba por él, por la situación, por las deudas. Perdóname, papá, susurró finalmente, pero ya no puedo más. Fabiola tiene razón, ya viviste suficiente. Ahora es nuestro turno. Se levantó, sentí sus labios rozar mi frente en un beso frío, mecánico, vacío. Te quise, papá. En algún momento te quise mucho, y se fue. Esa noche, cuando me quedé completamente solo, abrí los ojos en la oscuridad. Las lágrimas corrían por mi rostro, empapando la almohada. No hice ningún ruido, no me moví más que para respirar. Pero en ese momento, en esa habitación oscura que olía a enfermedad y a traición, nació un nuevo Ernesto, uno que ya no tenía nada que perder, uno que iba a pelear. El tercer día de mi actuación, conocí a Lupita. Era una enfermera joven, de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo alta y unos ojos color miel que parecían ver más allá de lo evidente. Usaba el uniforme verde del hospital y unos tenis blancos desgastados que rechinaban levemente contra el suelo. La primera vez que entró a mi habitación fue durante el turno de la tarde. Yo tenía los ojos cerrados como siempre, controlando mi respiración, manteniendo el ritmo perfecto de alguien en coma. Había perfeccionado el arte de parecer ausente. Sentí sus manos revisar el suero, acomodar las sábanas, pero entonces hizo algo diferente. Se detuvo junto a mi cama y se quedó ahí en silencio durante varios segundos. «Qué raro», murmuró para sí misma. Revisó el monitor de signos vitales. Escuché el sonido de páginas pasando, probablemente mi expediente médico. «Estos signos vitales mejoran cuando está solo», dijo en voz baja, como pensando en voz alta. «Pero cuando llega la familia, la tensión sube, el ritmo cardíaco se acelera, como si de repente se pusiera alerta». Sentí su mirada fija en mí. «¿Me escucha usted?», susurró. Mi corazón dio un salto, pero me forcé a mantener la calma. No moví ni un músculo. Lupita salió de la habitación sin decir nada más, pero yo sabía que había visto algo, y tuve miedo. Durante las horas siguientes intenté convencerme de que era mi imaginación, que esa enfermera no sospechaba nada, que todo seguía según mi plan, pero esa misma noche, cerca de las 2 de la madrugada, cuando el hospital estaba sumido en ese silencio particular que solo existe en los pasillos de un lugar donde la gente lucha entre la vida y la muerte, escuché la puerta abrirse muy despacio, pasos suaves, una presencia acercándose a mi cama. Entonces sentí una mano cálida tomar la mía y una voz suave, apenas un susurro que decía: «Señor, si me escucha, si está despierto, aunque sea fingiendo que no lo está, mueva su dedo índice tantito, nada más tantito. Nadie más está mirando, solo yo,
y le juro por mi madre que no voy a decir nada que lo ponga en peligro. El mundo se detuvo. Mi cerebro gritaba que no lo hiciera, que era una trampa, que me iban a descubrir, pero algo en la voz de esa mujer, algo en su tono sincero, me hizo confiar. Moví el índice, apenas 1 milímetro. Sentí a Lupita contener la respiración. «Dios mío», susurró. Lo sabía. Apretó suavemente mi mano. «Señor, no sé qué está pasando, pero llevo 12 años trabajando aquí y he visto muchas cosas. Sus signos vitales no mienten. Usted está consciente, y algo me dice que tiene sus razones para estar fingiendo». Abrí los ojos lentamente. Era la primera vez en 3 días que miraba directamente a alguien. Lupita estaba inclinada sobre mí, con los ojos brillantes de emoción y algo más, compasión genuina. «Ayúdeme», susurré con una voz ronca. «Por favor». Lupita miró hacia la puerta, verificando que nadie venía, y volvió a mirarme. «¿De qué necesita? ¿Está en peligro?» Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Ya no podía retenerlas. «Mi familia», dije con voz estrangulada, «están esperando que me muera. Me quieren robar todo. Mi hijo, mi propio hijo». No pude continuar. Los sollozos me ahogaban. Lupita me abrazó, así sin más, una extraña que se convirtió en mi salvación en ese momento. Me dejó llorar en su hombro mientras me acariciaba el cabello como lo haría una hija. «Cálmese, señor, respire. Está seguro, yo lo voy a ayudar». «¿Por qué?», pregunté cuando logré calmarme un poco. «¿Por qué me ayudaría? Si ni me conoce». Lupita se sentó en el borde de mi cama y me miró con una tristeza profunda en los ojos. «Porque hace 6 años mi abuelo pasó por algo parecido. Tuvo un infarto y mientras estaba en este mismo hospital, su hijo menor, mi tío Bernardo, intentó hacerlo firmar unos papeles para quedarse con la casa. Le dijeron que eran autorizaciones médicas. Él firmó porque le tenía confianza, limpió una lágrima. Cuando salió del hospital ya no tenía nada. Mi tío había vendido la casa, se quedó con sus ahorros de 600,000 pesos y lo dejó vivir en un cuartito que le rentaba de lástima. Mi abuelo murió 2 años después, de tristeza más que de cualquier otra cosa. Nunca me perdoné no haber estado ahí para protegerlo». Tomó mi mano de nuevo. «No voy a permitir que le pase lo mismo a usted. Dígame qué necesita y lo ayudo, pero tiene que confiar en mí». Y así fue como Lupita se convirtió en mi cómplice, en mi ángel guardián. Durante los 2 días siguientes, ella se convirtió en mis ojos y mis oídos. Me traía mi celular cuando Fabiola lo olvidaba en la casa. Me traía el cargador escondido en su bolsa. Me ayudaba a hacer llamadas rápidas cuando no había nadie cerca, vigilando la puerta. Fue Lupita quien me contó lo que había escuchado en el pasillo, Fabiola hablando con una amiga sobre los muebles de mi casa. «La vitrina antigua se puede vender en 250,000 fácil. Hay un anticuario en Polanco que paga bien, y la vajilla de Talavera del suegro es de colección. Cada pieza vale como 8,000, y hay más de 40 piezas». Fue Lupita quien interceptó una conversación telefónica de Rodrigo. «Sí, licenciado, ya hablé con el valuador. La casa se puede vender en 26 millones si nos apuramos. Es una ganga porque está bien ubicada en Lomas. Normalmente valdría más, pero necesitamos liquidez urgente». Y fue Lupita quien me dio el empujón final que necesitaba. «Don Ernesto», me dijo una noche mientras me ayudaba a ejercitar las piernas para que recuperara fuerzas, «usted no les debe nada, absolutamente nada. Sé que es su hijo y que duele, pero un hijo que planea esto no es un hijo, es un extraño con su sangre. Es lo único que tengo», susurré con voz estrangulada. «No», respondió con firmeza, «tiene usted mismo, tiene su dignidad, tiene sus 72 años vividos con esfuerzo y sacrificio. Eso es suyo y nadie puede quitárselo, ni él». Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. «Lupita», le dije, «necesito que me ayude con algo más, algo grande». Me miró con determinación. «Dígame qué necesita». «Necesito salir de aquí sin que nadie lo sepa, y necesito hacerlo pronto, antes de que sea demasiado tarde». Lupita asintió lentamente. «¿Tiene a dónde ir? ¿Tiene alguien que pueda ayudarle?». Cerré los ojos. Una imagen vino a mi mente. Un rostro que había intentado olvidar durante los últimos 2 años.
Una mujer de ojos verdes y sonrisa sincera que me había hecho sentir vivo de nuevo. Sí, susurré. Creo que sí. Entonces dígame su nombre, dijo Lupita sacando su celular. Y llamo. Respiré profundo. Era ahora o nunca. Carmen Ríos. Su número debe estar en mis contactos, en los favoritos. Lupita buscó el nombre y lo encontró. Me pasó el teléfono con las manos temblando. Marqué. 3 timbrazos. 4. Pensé que no iba a contestar. Entonces escuché su voz. Bueno, y después de 2 años de silencio forzado, 2 años pensando en ella cada noche, 2 años lamentando haber elegido la aprobación de mi hijo en lugar de mi propia felicidad, dije, Carmen, soy yo, soy Ernesto, y te necesito, más o Carmen Ríos había entrado en mi vida exactamente 2 años y 5 meses atrás, en un lugar tan ordinario que parecía imposible que algo extraordinario pudiera comenzar ahí. El mercado de Jamaica, en la Ciudad de México, un sábado por la mañana. Yo compraba jitomates cuando chocamos, literalmente. Ella venía distraída mirando su lista del mandado y yo andaba apresurado tratando de agarrar los más frescos. Mi bolsa cayó, los jitomates rodaron por el piso y los dos nos agachamos al mismo tiempo a recogerlos. Nuestras manos se tocaron sobre el mismo jitomate. «Ay, perdón, señor», dijo ella con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Ando con los ojos en otra parte, mirando todo menos por donde camino. Me reí, hacía tanto tiempo que no me reía así, con ganas de verdad. No se preocupe, yo también ando como pollo sin cabeza. Nos levantamos al mismo tiempo. Tenía unos 60 años entonces, pero parecía llena de vida, vibrante, cabello gris plateado cortado al cuadro, ojos verdes brillantes de inteligencia y unas manos finas de artista. Llevaba una blusa floral y un rebozo azul marino. Se veía arreglada, digna. «¿Me permite invitarle un café?», preguntó de repente, como disculpa por haberme casi tumbado. Para compensar el susto, debí haber dicho no. Debí haber inventado una excusa y seguido mi camino. Pero algo en sus ojos, algo en su sonrisa sincera, me hizo aceptar. Terminamos en el café de la esquina del mercado, con 2 cafés de olla y un plato de pan dulce que ella insistió en pagar. Y hablamos. Dios mío, ¿cómo hablamos? Me contó que era viuda desde hacía 4 años, que su esposo don Javier había muerto de un problema del corazón después de 40 años de matrimonio, que tenía un hijo que vivía en Guadalajara con su propia familia y que la visitaba cada 2 o 3 meses, que había sido maestra de primaria toda su vida, enseñando en escuelas públicas del centro de la ciudad, que vivía ahora de su pensión del ISSST y de unos ahorros que había guardado con cuidado. «Tengo un departamentito en la colonia Narvarte», me dijo con los ojos brillantes de emoción. «Lo compré hace 20 años cuando todavía trabajaba. Es chico, pero tiene un balcón precioso donde tengo mis geranios y lavanda. No he salido de la Ciudad de México desde que murió Javier. Me da miedo ir sola a algún lado y sentir su ausencia en cada esquina». Le conté mi historia, no toda, no esa primera vez, pero hablé de Rodrigo, de cómo Rosario y yo lo habíamos criado, de mi trabajo como ingeniero civil, de la casa que había comprado con tanto esfuerzo. «Es usted un hombre muy fuerte, don Ernesto», me dijo tomando mi mano sobre la mesa. Se nota en los ojos, en la forma en que habla de su vida. Poca gente puede decir que construyó algo desde cero. Ese café se convirtió en 2, luego en un paseo por el mercado entre los puestos de flores, luego en una despedida con la promesa de volver a vernos la siguiente semana. Y así comenzó todo. Si esta historia los está llegando al corazón, no olviden suscribirse a los consejos del abuelo. Cada semana compartimos historias reales de personas que tuvieron el valor de elegirse a sí mismas. Denle like si alguna vez tuvieron que soltar a alguien que amaban para salvarse a ustedes mismos. Durante 7 meses, Carmen y yo nos vimos todos los sábados. Íbamos al mercado juntos, paseábamos por el bosque de Chapultepec, visitábamos pequeños museos del centro histórico, comíamos quesadillas en los puestos de la calle. Ella me traía flores que compraba en el metro, siempre girasoles, porque una vez le dije que me gustaban. Yo le preparaba birria en olla de barro y se la llevaba en un recipiente porque me había confesado que extrañaba los guisados de casa. No había nada urgente en nuestra relación, ninguna prisa.
Era una amistad que se iba convirtiendo en algo más profundo sin que nos diéramos cuenta. Un día, después de 4 meses de vernos, me besó. Fue debajo de un ahuehuete centenario en el parque de Chapultepec, con el viento fresco de la tarde moviéndonos el cabello, y en ese beso sentí algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. Ernesto, me dijo esa tarde con la voz temblando de emoción, sé que los dos somos mayores, sé que la vida ya nos dio sus golpes, pero quiero estar contigo, no como amigos, quiero despertar cada mañana sabiendo que puedo llamarte, verte, abrazarte, quiero que seas mi compañero. Lloré de felicidad. A mis 70 años yo pensaba que el amor romántico era algo que ya no me tocaba. Y ahí estaba esa mujer maravillosa pidiéndome que construyéramos algo juntos. Sí, respondí, sí quiero estar contigo. Esa noche se lo dije a Rodrigo. Pensé que iba a estar contento por mí. Pensé que iba a entender que su padre también tenía derecho a ser feliz. Qué equivocado estaba. Una novia, dijo Rodrigo con un tono que nunca le había escuchado, un desdén mezclado con burla. Papá, por favor, ya tienes 72 años. ¿No crees que estás un poco grande para esas tonterías? No son tonterías, hijo. Carmen es una buena mujer, es educada, trabajó toda su vida, tiene su departamento, su ingreso propio. Ah, claro, interrumpió Fabiola desde el sillón, sin ni siquiera levantar los ojos del celular. Claro que quiere su casa. Don Ernesto, así son todos los viejos solos. Buscan un viudo con propiedades para no morirse en la miseria. Eso no es verdad, respondí, sintiendo la rabia subirme a la garganta. ¿Y su departamentito en Narvarte? Se burló Rodrigo. Impresionante. Debe ser un estudio de 25 metros. Papá, usa la cabeza. Esa mujer se está burlando de ti. Ustedes no la conocen, y así no la vamos a conocer, cortó Fabiola. Escucha, Ernesto, sé realista. ¿Qué va a pensar la gente? El señor Valdés de 72 años, paseándose con una vieja por todo el barrio. Es ridículo, es una vergüenza. Me importa muy poco lo que piense la gente. Pues debería importarte, dijo Rodrigo levantándose del sillón, y su voz se volvió fría, amenazante. Porque esa gente también nos conoce a nosotros. Y no voy a permitir que hagas el ridículo con cualquier vivales mientras vives bajo este techo. Este es mi techo, respondí con voz temblorosa. Esta es mi casa. El silencio que siguió fue aterrador. ¿Sabes qué, papá?, dijo Rodrigo después de un momento que pareció eterno. Tienes razón, es tu casa, y si quieres llenarla de viejitas aprovechadas, adelante, pero entonces nos vamos. Y no me llames pidiendo ayuda cuando esa señora te deje sin nada, porque yo te lo advertí. Se fueron a su cuarto azotando la puerta. Fabiola me lanzó una mirada de satisfacción antes de seguirlo. Esa noche lloré hasta quedarme dormido, y al día siguiente, cuando Carmen me llamó para invitarme a desayunar, le dije que ya no podía verla. ¿Por qué, Ernesto? ¿Hice algo mal? No, Carmen, tú no hiciste nada malo, pero mi familia, mi hijo, no acepta nuestra relación, y no puedo perderlo. Es lo único que tengo. «Me tienes a mí», dijo ella con voz estrangulada. «Lo siento», susurré. «De verdad lo siento». Y colgué. Durante 2 años me convencí de que había hecho lo correcto, que un padre debe sacrificarse por sus hijos, que el amor romántico a mi edad era un lujo que no podía darme, pero ahora, tendido en esa cama de hospital, con el teléfono temblando en mi mano y la voz de Carmen al otro lado de la línea, entendí la magnitud de mi error. «Ernesto, ¿eres tú de verdad? Dios mío, me dijeron que estabas en coma. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en el Hospital General, Carmen, y necesito tu ayuda. Necesito salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Voy ahorita mismo». «No», la interrumpí, «no puedes venir así. Rodrigo y Fabiola no pueden saber que estoy consciente. Están esperando que me muera para quedarse con mi casa. Te lo cuento todo». Silencio del otro lado. Luego un suspiro profundo. «Dime qué necesitas, mi amor. Lo que sea». Y ahí, con Lupita sujetando mi mano y Carmen escuchando atentamente al teléfono, comenzamos a planear mi huida, mi segunda oportunidad, mi venganza silenciosa. Los 2 días siguientes fueron los más intensos de mi vida. Mientras permanecía inmóvil en esa cama fingiendo el coma,
Carmen, Lupita y yo coordinamos cada detalle de mi fuga como si fuéramos espías en una película. Pero antes de poder irme, necesitaba saber exactamente qué estaban planeando. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender el tamaño completo de la traición para poder protegerme legalmente. El cuarto día, Fabiola llegó más temprano de lo usual. Eran apenas las 8 de la mañana. Venía acompañada de un hombre que yo no conocía. Por la forma en que hablaba, educada y calculadora, supe de inmediato que era el abogado. «Licenciado Fuentes, pásele, pásele», dijo Fabiola con esa voz melosa que usaba cuando quería impresionar a alguien. «Mírelo. Ahí está, 14 días así, sin moverse. Los médicos dicen que aunque despierte, probablemente tenga daño cerebral severo». «¿Los médicos dijeron eso específicamente?», preguntó el abogado. «Bueno, no con esas palabras exactas, pero se puede entender. Un hombre de 72 años con un derrame así de fuerte, usted ya sabe cómo son estas cosas». Escuché el sonido de papeles, una silla arrastrándose cerca de mi cama. «Señora Fabiola, entiendo la urgencia, pero debo ser claro con usted y su esposo. Si el señor Valdés despierta con todas sus facultades intactas, no hay ningún camino legal para tomar el control de sus propiedades sin su consentimiento. Pero si despierta con daño cerebral, entonces sí», preguntó Fabiola, con un tono casi esperanzador que me revolvió el estómago. «En ese caso, su esposo, como hijo único, podría solicitar una declaración de incapacidad. El proceso tarda entre 4 y 8 meses y requiere evaluaciones médicas constantes. Puedo acelerarlo, pero no puedo inventar un diagnóstico que no existe». «¿Y cuánto costaría todo eso?». «Mis honorarios serían de 10-80 pesos más IVA. Incluye todas las gestiones legales, las comparecencias ante el juez y la documentación necesaria para que su esposo tome el control de la casa y las cuentas bancarias». «Perfecto», dijo Fabiola sin dudar. «Mi marido le va a dar un anticipo, ¿verdad, mi amor?». Fue entonces que me di cuenta de que Rodrigo también estaba ahí. No había dicho una sola palabra. Mi hijo, mi único hijo, estaba parado en silencio permitiendo que todo esto ocurriera. «Rodrigo, ¿verdad?», preguntó el abogado. «Necesito que firme estos papeles. Son autorizaciones para que yo actúe en su nombre cuando llegue el momento». «¿Y si mi papá despierta bien?», preguntó Rodrigo con una voz tan baja que apenas lo escuché. «Si se recupera completamente». El silencio que siguió fue largo, incómodo. «Entonces, muchacho», respondió el abogado con un tono que helaba la sangre, «tendrán que convencerlo de darles una procuraduría voluntariamente. O bien», hizo una pausa, «podemos explorar otras opciones. Existen clínicas geriátricas donde por razones de seguridad del paciente, los familiares pueden tomar ciertas decisiones administrativas. Una vez internado, sería más sencillo manejar sus propiedades». «¿Está hablando de internarlo en un asilo contra su voluntad?», preguntó Rodrigo. «No dije eso», respondió el abogado rápidamente. «Solo menciono opciones que otros clientes han explorado. Para eso necesitarían que 2 médicos certifiquen que representa un peligro para sí mismo, y esas certificaciones, bueno, pueden facilitarse con los contactos adecuados». Fabiola soltó una risita nerviosa. «Dios mío, licenciado, parece que estuviéramos planeando algo malo. Solo queremos proteger el patrimonio familiar». «Por supuesto, señora Fabiola, y eso es exactamente lo que haremos, pero necesito que entiendan ambos que este proceso debe manejarse con mucha discreción. Si alguien, un familiar lejano o un vecino entrometido, llegara a reportar algo irregular, todo el proceso se complicaría enormemente». «No hay nadie más», dijo Rodrigo. «Mi padre no tiene hermanos vivos. Sus padres murieron hace años y no tiene amigos cercanos. Siempre fue muy solitario». «Mentira. Tenía amigos del mercado, vecinos con quienes tomaba café, un grupo de señores con los que jugaba dominó los domingos». Pero Rodrigo y Fabiola se habían encargado de alejarme de todos poco a poco durante esos 3 años que vivieron conmigo. Fue en ese momento que Lupita entró a la habitación. Su entrada fue perfectamente sincronizada, tal como lo habíamos planeado. Traía una charola con medicamentos. «Disculpen», dijo con voz profesional. «Necesito revisar al paciente y cambiar el suero. ¿Podrían esperar afuera unos minutos?».
Claro, claro, dijo Fabiola levantándose. De todas formas ya terminamos. Licenciado, lo esperamos en la cafetería de abajo para firmar los papeles. Los tres salieron. En cuanto la puerta se cerró, abrí los ojos. Lupita corrió hacia mí. Ya grabó todo, susurré. Sacó su celular de la bolsa de su uniforme. En la pantalla, el contador de grabación seguía corriendo. Casi 22 minutos de audio, respondió con una sonrisa triunfal. Todo, don Ernesto. Que Dios la bendiga, Lupita, dije con lágrimas en los ojos. Guardó el teléfono y comenzó a examinarme de verdad, por si alguien decidía regresar. Don Ernesto, Carmen me llamó hace una hora. Ya tiene todo listo. La ambulancia privada, los papeles médicos firmados por 2 doctores certificando que usted está en plena posesión de sus facultades, y los boletos. Los boletos para San Miguel de Allende, en camión Ado, salida mañana a las 11 de la mañana desde el Tapo. Dice que ya tiene el departamento listo para recibirlo. Mi corazón latió más fuerte. Mañana, todo sería mañana. ¿Y la carta?, pregunté. Aquí está, respondió Lupita sacando un sobre de la bolsa de su bata. La escribí exactamente como usted me la dictó. 4 páginas, todo. Tomé el sobre con las manos temblando. Adentro estaba mi declaración completa, las conversaciones que había escuchado, las fechas exactas, los nombres del abogado y todos los involucrados. También incluía capturas de pantalla de los estados de cuenta, la tarjeta que le había dado a Rodrigo solo para emergencias y que él había usado para gastar 180,000 pesos en 7 meses. Restaurantes caros, ropa de marca, hasta una televisión de 25,000 pesos que ahora colgaba en su recámara. La carta terminaba con instrucciones específicas. La casa en Lomas quedaba transferida a un fideicomiso irrevocable que yo administraría. Cuando yo muriera, la casa sería donada a una fundación para adultos mayores en situación vulnerable. Rodrigo no heredaría nada. Mañana a las 2 de la tarde, le dije a Lupita. Cuando vengan a la visita de rutina, les entregas esta carta. Ni un minuto antes, necesito al menos 7 horas de ventaja. Cuente con eso, don Ernesto. A las 2 en punto, ni un segundo antes. Ni esa noche, cuando me quedé solo en la habitación, no fingí estar inconsciente. Me senté en la cama por primera vez en 6 días. Todo mi cuerpo me dolía, pero era un dolor que me recordaba que estaba vivo. Marqué el número de Carmen desde el teléfono de Lupita. Carmen, sácame de aquí mañana, mi amor, dije con voz firme. Ya no puedo más, ya no quiero seguir fingiendo. Ahí voy a estar a las 5:30 de la mañana. La ambulancia, los papeles, todo. Y Ernesto, sí, nunca debí haberte dejado ir hace 2 años. Esta vez nadie nos separa, te lo prometo. Colgué y me recosté en la cama mirando el techo blanco del hospital. En menos de 12 horas mi vida cambiaría para siempre. Por primera vez en años, no tenía miedo, tenía esperanza. Pero antes de que pudiera ejecutar mi huida, el destino me preparó una última puñalada, una que estuvo a punto de hacerme cambiar de opinión, una que me mostró con absoluta claridad que el hijo que había criado ya no existía. Esa misma noche, cerca de las 10, cuando el hospital estaba sumido en ese silencio pesado que solo existe en los pasillos de un lugar donde la gente lucha entre la vida y la muerte, Rodrigo regresó, vino solo. Escuché sus pasos arrastrándose por el pasillo, cansados. Entró a la habitación y cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera molestar a nadie. Se sentó en la silla junto a mi cama y durante varios minutos no dijo nada, solo respiró. Una respiración pesada, irregular, como la de alguien que ha estado llorando. Mantuve los ojos cerrados, el cuerpo inmóvil, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Quise creer que había venido a pedirme perdón, que el buen hijo, el que yo conocía, el que había abrazado llorando el día de su graduación en el tecnológico, existía todavía en algún lugar dentro de ese hombre de 42 años sentado junto a mi cama. No sé si me escuchas, empezó con voz rota, vulnerable, como cuando era niño y tenía pesadillas. Los médicos dicen que probablemente no, que tu cerebro está muy dañado. Pero necesito decirte esto de todas formas. Hizo una larga pausa. Escuché el sonido de su mano frotándose la cara.
Estoy cansado, papá, muy cansado. Tengo 42 años y no tengo nada, nada que sea realmente mío. El departamento en Tlalpan que tú me ayudaste a comprar, lo perdí hace 4 años porque no pude seguir pagando el crédito. Las tarjetas de crédito están al tope. Debo 208,000 pesos que no tengo manera de pagar. Fabiola me presiona todos los días. Me dice que soy un fracasado, que su amiga se casó con un empresario exitoso mientras que ella terminó con un inútil que ni siquiera puede mantenerla. Se le quebró la voz. Pero tiene razón, papá. Soy un fracasado. Perdí mi trabajo hace 2 años, no el de hace 4 años, ese lo había recuperado, pero lo perdí de nuevo y esta vez no me liquidaron. Me corrieron por faltas, por llegar tarde, por mal desempeño. Me corrieron como se corre a la basura. El corazón se me encogió. No sabía nada de eso, nada. No te dije nada porque me daba vergüenza. Seguía diciéndote que iba al trabajo todos los días, pero en realidad me la pasaba en los parques, en las cafeterías baratas, matando el tiempo hasta la hora de regresar a casa y fingir que había tenido un día normal. Fabiola se dio cuenta hace 7 meses y en lugar de apoyarme, me amenazó con dejarme si no conseguía dinero de donde fuera. Mi hijo, mi niño, sufriendo en silencio mientras yo cocinaba en mi cocina sin saber nada. Entonces se nos ocurrió lo de tu casa, continuó, y su voz cambió. Se volvió más dura, la voz de un hombre que se ha convencido de algo terrible para poder vivir con ello. Vale millones, papá. Millones que tú no necesitas. Vives solo en esa casa enorme. Tienes una pensión que casi no gastas. No viajas, no te das gustos, no tienes vida social. Solo existes. Y nosotros nos estamos ahogando. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Y luego tuviste el derrame. Y lo primero que pensé, que Dios me perdone, lo primero que pensé fue, es una señal. Como si el universo nos estuviera diciendo que era el momento, que ya era tu hora, y también nuestra oportunidad. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas apretadas. No podía retenerlas, pero ahora que estás ahí en esa cama, ya no sé qué pensar. Porque una parte de mí, la parte que todavía es tu hijo, quiere que despiertes, quiere abrazarte y pedirte perdón y decirte que vamos a encontrar otra solución juntos, pero la otra parte, la parte que está desesperada y asustada y enojada con la vida, un silencio horrible. Esa parte quiere que la naturaleza siga su curso. Mi corazón se detuvo. Los médicos dijeron que hay un 60% de probabilidad de que si despiertas quedes con daño cerebral permanente y necesites cuidados constantes. Fabiola dice que sería mejor para todos, incluso para ti, que no sufras así, que si no despiertas en los próximos días, le digamos al médico que no te reanimen si tu corazón se detiene. Acababa de firmar mi sentencia de muerte. Mi propio hijo acababa de firmar mi sentencia de muerte. Ya firmé los papeles, papá, susurró. Ayer, una orden de no reanimación. El médico me preguntó 3 veces si estaba seguro, y yo dije que sí, que tú no querrías vivir así, que eras un hombre digno, que preferirías morir a ser una carga para nadie. No podía respirar, sentía que me ahogaba. Perdóname, dijo finalmente, perdóname por ser tan cobarde. Perdóname por no ser el hijo que merecías. Perdóname por todo esto. Sentí sus labios rozar mi frente. Un beso frío, mecánico, vacío. Te quise, papá. En algún momento te quise muchísimo. Y se fue. Me quedé ahí en la oscuridad con las lágrimas empapando la almohada y el corazón destrozado en 1000 pedazos. Durante horas no pude moverme. No pude pensar, solo sentir ese dolor profundo, ese vacío inmenso de comprender que el muchacho que había cargado en los hombros, que había alimentado con mi propio sacrificio, que había protegido de todo mal, ese muchacho ya no existía. En su lugar había un extraño, un hombre desesperado, sí, un hombre débil también, pero sobre todo, un hombre capaz de verme morir para salvarse a sí mismo. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando el dolor se volvió insoportable, marqué el número de Carmen con las manos temblando. «Ernesto, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «No estoy bien», susurré con voz estrangulada. «Pero necesito salir de aquí mañana, Carmen. Necesito irme antes de que sea demasiado tarde. Todo ya está listo, mi amor. A las 5:30, a las 5, por favor».
Rodrigo firmó una orden de no reanimación. Si mi corazón se detiene, los médicos me van a dejar morir. Silencio del otro lado. Luego una respiración profunda. Voy a estar ahí a las 5 en punto. Y te juro por todo lo que es sagrado que nadie te va a tocar. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba estar completamente solo. No físicamente, sino en el alma. Había perdido a mi hijo mucho antes de ese derrame. Lo había perdido poco a poco sin darme cuenta, mientras él me sonreía y me llamaba papá y me dejaba cocinarle los domingos. Lo había perdido el día que eligió a Fabiola sobre mí, el día que permitió que ella me faltara el respeto en mi propia casa, el día que me trató como una carga en lugar de como el hombre que lo había dado todo por él. Y ahora, en esa habitación oscura, con el sonido de las máquinas marcando cada latido de mi corazón traicionado, tomé una decisión. Ya no era su padre. Ya no le debía nada, ni amor, ni lealtad, ni perdón. A partir del día siguiente, Ernesto Valdés iba a vivir para sí mismo. Por primera vez en 72 años, iba a elegirse a sí mismo. Y esa elección comenzaba con una huida. El despertador de Lupita sonó a las 5 de la mañana. No es que ninguna de las dos hubiera dormido de verdad. Llegó a mi habitación a las 5:10, vestida con su uniforme, pero con una mochila al hombro. Su rostro mostraba la tensión de lo que estábamos a punto de hacer. «Listo, don Ernesto», susurró mientras cerraba la puerta con llave. «Listo», respondí, aunque mi voz temblaba. Lupita sacó ropa de la mochila, un pantalón de mezclilla gris, una sudadera con capucha azul marino, tenis negros. Nada llamativo, nada que llame la atención. Tiene que vestirse rápido. Carmen va a llegar en 20 minutos. Me levanté de la cama. Mis piernas temblaron al principio, después de tantos días sin usarlas de verdad, y Lupita me sujetó del brazo con cuidado. Despacito, despacito, me vestí con manos torpes. Cada movimiento era un esfuerzo, pero la adrenalina me mantenía concentrado. Lupita me ayudó a ponerme los tenis, me alisó el cabello y me puso la capucha. Así, ahora parece alguien que va saliendo de visitar a un familiar. A las 5:25, el celular de Lupita vibró. Un mensaje de Carmen. «Ya estoy en el estacionamiento. Camioneta blanca, placas 80 y 47 TRK. Los espero». «Es el momento», dijo Lupita tomando mi mano. «Recuerda el plan». Lo recordaba. Salimos de la habitación. El pasillo estaba casi vacío. Solo una enfermera en el puesto de control, concentrada en su computadora. Lupita la saludó con naturalidad. «Voy a acompañar al señor Martínez al baño. Regreso en 5 minutos». La enfermera levantó la mano sin ni siquiera mirarnos. Estaba acostumbrada a ver a Lupita acompañar pacientes. Caminamos hacia el elevador. Cada paso parecía eterno. Esperaba que en cualquier momento alguien nos detuviera, que sonara una alarma, que Rodrigo o Fabiola aparecieran de la nada. El elevador llegó vacío. Entramos. Lupita presionó el botón del sótano. «El estacionamiento de ambulancias está en el sótano», explicó. «Hay menos vigilancia a esta hora». Las puertas se cerraron. El elevador bajó. Cuando las puertas se abrieron, el aire frío del estacionamiento me golpeó en el rostro. Olía a gasolina y antiséptico. Había varias camionetas y autos estacionados. Al fondo, con las luces encendidas, estaba la camioneta blanca. La puerta trasera se abrió. Carmen bajó corriendo y verla después de 2 años estuvo a punto de hacerme llorar ahí mismo. Traía un abrigo azul marino y su cabello gris plateado perfectamente peinado. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio. «Ernesto», susurró corriendo hacia mí, me abrazó con fuerza, y en ese abrazo toda la rabia, todo el miedo, toda la traición de los últimos días explotó. Lloré en su hombro mientras ella me sostenía como si fuera de cristal. «¿Estás bien? ¿Ya estás seguro? ¿Estás conmigo?» «Perdón de interrumpir», dijo Lupita con urgencia, «pero tenemos que movernos. El cambio de turno es en 15 minutos y va a haber más personal». Carmen me ayudó a subir a la camioneta. Adentro había una cobija doblada y una bolsa con documentos. El conductor, un hombre de unos 50 años con bigote canoso, nos saludó con un gesto.
Don Ernesto, soy el señor Macedonio. Doña Carmen me contrató para llevarlo directamente a una clínica privada en Polanco, donde 2 médicos van a revisar su estado de salud. Todo legal, todo documentado. Lupita subió conmigo, sacó un folder de su mochila. Aquí están todos sus documentos médicos del hospital, copias certificadas, su historial, los estudios del derrame, todo. Y aquí está la copia del audio de ayer, cuando su nuera y el licenciado hablaron en su cuarto. Me entregó todo, luego sacó otro sobre, y aquí está la carta que van a recibir a las 2 de la tarde. La tomé con las manos temblando. 4 páginas que contenían mi declaración completa, mi liberación. Lupita, dije con voz estrangulada, ¿cómo voy a pagarle todo lo que hizo por mí? Sonrió y apretó mi mano. Don Ernesto, mi abuelo me cuidó toda mi infancia mientras mi mamá trabajaba. Él me enseñó a leer, a cocinar, me llevaba a la escuela. Cuando lo perdí a manos de un hijo abusivo, juré que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a alguien en su situación, lo iba a hacer. Usted me da la oportunidad de cumplir esa promesa. Se inclinó y me besó en la frente. Ahora váyase, sea feliz, y nunca más se sacrifique por personas que no lo merecen. Bajó de la camioneta. Carmen cerró la puerta trasera y subió al frente con el señor Macedonio. El motor arrancó, y así, a las 5:45 de la mañana de un jueves de primavera, me escapé del hospital. Me escapé de mi hijo, me escapé de la muerte que habían planeado para mí. Si esta historia los está conmoviendo, si sienten que los está haciendo reflexionar sobre sus propias relaciones y límites, suscríbanse ahora a los consejos del abuelo para no perderse lo que viene, porque lo que sigue es lo más importante, la reconstrucción. La camioneta atravesó las calles todavía oscuras de la Ciudad de México. Yo estaba recostado en el asiento trasero, mirando el techo, sintiendo cada curva, cada bache, cada segundo que me alejaba de esa vida. 45 minutos después llegamos a una clínica privada en Polanco, pequeña, discreta, pero limpia y profesional. 2 médicos me esperaban, el doctor Morales, neurólogo, y la doctora Espinosa, psiquiatra. Durante las 4 horas siguientes me hicieron pasar por una evaluación completa, neurológica, cognitiva y psicológica. Respondí preguntas, resolví problemas de lógica, conté mi historia con todos sus detalles. Don Ernesto, dijo finalmente el doctor Morales, su recuperación después del derrame es excepcional. No hay evidencia de daño cerebral permanente. Su memoria, su razonamiento y sus capacidades cognitivas están intactas. Usted está en plena posesión de sus facultades mentales. Me entregó un documento oficial sellado y firmado, una certificación médica que declaraba mi competencia mental y mi capacidad de tomar decisiones sobre mi vida y mi patrimonio. La doctora Espinosa añadió otro documento similar. Entre los dos tenía la protección legal que necesitaba. Carmen pagó los honorarios de los médicos sin pensarlo 2 veces, sacando dinero de sus ahorros con una naturalidad que me conmovió profundamente. Ahora, dijo tomando mi mano, nos vamos, no a tu casa de Lomas. Esa ya no es tu hogar, es una prisión de la que acabas de escapar. Nos dirigimos a la central de autobuses de Oriente, El Tapo. Carmen había comprado 2 boletos para San Miguel de Allende, Guanajuato. Salida a las 11 de la mañana. Llegamos a la terminal a las 10:15. Todavía teníamos tiempo. Carmen me llevó a la cafetería de la terminal. Tienes que comer algo. Estás muy flaco. Pedí unos huevos rancheros y un café negro. Era la primera comida de verdad que tenía en casi 2 semanas. Cada bocado sabía a libertad. Mientras comíamos, Carmen me habló de su departamento en San Miguel de Allende, el que había rentado para los 2 sin siquiera avisarme antes, con esa confianza tranquila que solo tienen las personas que saben exactamente lo que quieren. Es en el centro histórico, a 2 cuadras del jardín principal. Tiene 2 recámaras, una sala amplia y un patio interior con bugambilias. Ya dejé mis cosas ahí la semana pasada. Cuando Lupita me llamó por primera vez, sabía que íbamos a necesitarlo. Y si yo no hubiera querido irme, le pregunté. Me miró con esa sonrisa calmada que me había enamorado en el mercado de Jamaica. Entonces te habría ayudado a defenderte desde aquí, pero sabía que ibas a querer irte, Ernesto.
porque eres un hombre que sabe que la vida es demasiado corta para seguir viviendo de rodillas. A las 10:50 abordamos el autobús. Nos sentamos juntos en la parte trasera. Carmen puso mi cabeza sobre su hombro y me cubrió con una chamarra suave. El autobús arrancó, y mientras la Ciudad de México iba quedando atrás, mientras veía por la ventana las calles que había recorrido durante 72 años, pensé en Rodrigo, pensé en Fabiola, pensé en cómo en ese preciso momento creían todavía que yo estaba inconsciente en esa cama de hospital, sin saber que su plan se había derrumbado. A las 2 de la tarde, cuando llegaran a la visita de rutina, Lupita les entregaría la carta. Y entonces entenderían que el viejo al que querían matar, el padre al que habían tratado de carga, el hombre al que habían considerado como un estorbo, ese hombre había ganado. Me dormí sobre el hombro de Carmen, con el movimiento del autobús meciéndome suavemente, y por primera vez en semanas dormí en paz. Eran exactamente las 2:15 de la tarde cuando Fabiola y Rodrigo entraron a la habitación 378 del hospital. Lo sé porque Lupita me lo contó después, esa misma noche, en una llamada que me hizo ya estando yo en San Miguel. Según me describió, Fabiola llegó vestida como si fuera una fiesta, blusa de satén rosa, pantalón blanco ajustado, tacones. Rodrigo iba callado, con ojeras, usando la misma ropa del día anterior. ¿Y ahora?, preguntó Fabiola al ver la cama vacía. ¿Dónde está? Lupita estaba de pie junto a la ventana con el sobrecafé en las manos. El señor Ernesto Valdés salió esta mañana a las 5:30. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo que salió?, preguntó Rodrigo con voz temblorosa. Estaba en coma. Los médicos dijeron, los médicos estaban equivocados, interrumpió Lupita con voz firme. Su padre despertó hace 6 días, completamente consciente, completamente lúcido, y decidió guardar el secreto. Fabiola se acercó a Lupita con los puños apretados. Eso es imposible. ¿Quién autorizó su salida? Somos la familia. Nadie puede sacarlo sin nuestro permiso. Su padre es un adulto mayor en plena posesión de sus facultades mentales. No necesita el consentimiento de nadie para irse. Aquí están los documentos médicos que lo certifican, firmados por 2 especialistas independientes. Lupita les entregó el sobre. Rodrigo lo tomó con las manos temblando y lo abrió. Adentro estaban los certificados médicos, pero también algo más, algo que no esperaba, mi carta. Rodrigo comenzó a leerla en voz alta, con la voz fallando en cada párrafo. Rodrigo y Fabiola, si están leyendo esto, ya se dieron cuenta de que no estoy ahí, que me escapé, que los engañé igual que ustedes planeaban engañarme a mí. Durante 6 días permanecí en esa cama, fingiendo estar inconsciente mientras los escuchaba planear mi muerte. Sí, mi muerte. Una orden de no reanimación es una sentencia de muerte disfrazada de compasión. Escuché cada conversación, cada plan, cada palabra. Fabiola, te escuché decir que en cuanto el viejo se muriera, iban a vender mi casa para pagar sus deudas e irse a Cancún. Te escuché revisar mis cajones buscando escrituras. Te escuché evaluar mis muebles como si fueran mercancía en un tianguis. Rodrigo, te escuché hablar con el licenciado Fuentes sobre declararme incapaz. Te escuché calcular cuánto costarían sus honorarios, 180,000 pesos más IVA, para robarme lo que me tomó 40 años construir. Te escuché llorar, no por mí, sino por tus deudas, y te escuché firmar la orden para dejarme morir si mi corazón se detenía. También descubrí otras cosas, como los 180,000 pesos que gastaste en 7 meses con mi tarjeta adicional, la que te di únicamente para emergencias, cenas en restaurantes donde gastabas 7,000 pesos en una sola noche, ropa de marca, una televisión de 25,000 pesos. ¿Cuál era la emergencia, hijo? Tu ego, tu incapacidad de decirle que no a tu esposa. Y lo peor de todo, escuché tu confesión de aquella noche cuando viniste solo y me dijiste que estabas cansado, que eras un fracasado, que yo ya había vivido suficiente y que era el turno de ustedes. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera que nunca creí posible, porque entendí algo que debía haber entendido hace años. El hijo que crié, el buen muchacho que quería a su padre, ese hijo murió hace mucho tiempo, quizás cuando conociste a Fabiola, quizás antes,
No lo sé. Lo que sí sé es esto. Ya no eres mi responsabilidad. La casa de Lomas, la que tanto codiciaban, nunca va a ser de ustedes. Esta mañana, con ayuda de un notario que Carmen contrató, transferí la propiedad a un fideicomiso irrevocable. Yo soy el único administrador mientras viva, y cuando muera, la casa será donada íntegramente a una fundación para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Rodrigo no hereda nada. Mis cuentas bancarias están cerradas. Abrí cuentas nuevas en otro banco con contraseñas que nunca van a conocer. Mi pensión será depositada en mi nueva cuenta a partir del mes que viene. Los documentos adjuntos incluyen la grabación de audio de su conversación con el licenciado Fuentes en mi habitación, los estados de cuenta que demuestran el uso fraudulento de mi tarjeta de crédito, los certificados médicos que prueban mi plena capacidad mental, la copia del fideicomiso irrevocable y la copia de la orden de protección que deposité esta mañana. Ninguno de los dos puede acercarse a menos de 500 metros de mí. Si lo hacen, irán a la cárcel. Rodrigo, fuiste mi mundo entero durante 42 años. Te di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía. Trabajé hasta destruirme el cuerpo para que tuvieras lo que yo nunca tuve. Y a cambio, me diste la traición. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito paz. Necesito cerrar este capítulo de mi vida y empezar uno nuevo. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa permitir. A partir de hoy, ya no tienes padre. Yo ya no tengo hijo. Somos dos desconocidos que alguna vez compartieron la misma sangre y el mismo apellido. Nada más. Fabiola, nunca te tuve afecto, pero te respeté porque eras la esposa de mi hijo. Ahora veo que eras exactamente lo que mi instinto me decía desde el primer día. Una mujer calculadora, fría y manipuladora que vio en mi hijo a alguien débil que podía controlar. Y lo lograste. Lo convertiste en alguien irreconocible. Espero que los millones que esperaban recibir hayan valido la pena, porque ese era el precio que le pusieron a mi vida, y ese precio nunca lo van a recibir. Ahora tienen dos opciones. Pueden aceptar esta situación con dignidad y seguir con sus vidas construyendo algo por ustedes mismos, o pueden intentar buscarme, hostigarme o crear problemas legales. Si eligen la segunda opción, sepan que tengo copias de todos estos documentos con 3 abogados diferentes, uno en la Ciudad de México, uno en San Miguel de Allende y uno en Guadalajara. Si algo me ocurre, si sufro un accidente, si muero de forma sospechosa, esos documentos serán entregados inmediatamente a las autoridades. También grabé un video completo explicando todo, depositado en una caja fuerte con instrucciones específicas para abrirlo si algo me pasa. No me busquen, no me llamen. Ya no existo para ustedes. Vivan con las consecuencias de sus decisiones. Atentamente, Ernesto Valdés, un hombre que finalmente aprendió a elegirse a sí mismo. Según Lupita, cuando Rodrigo terminó de leer, se quedó paralizado. La carta cayó de sus manos al suelo. Fabiola la recogió y la leyó completa, con el rostro cambiando de color en cada párrafo. «Este viejo loco nos va a arruinar», susurró finalmente. «¿Qué hacemos?». Sacó su celular y marcó un número. «Licenciado Fuentes, necesito que venga urgente al hospital. Tenemos una situación. ¿Cómo que no puede ayudarnos? ¿Por qué no? Una orden de protección. Contra nosotros». Su rostro se puso blanco. «Entiendo. Gracias». Colgó y miró a Rodrigo. «El licenciado dice que la carta es legalmente válida, que puede hacer lo que quiera con su propiedad, y que si intentamos algo, podemos ir a la cárcel por fraude patrimonial y abuso de persona mayor». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Rodrigo con voz desesperada. Fabiola guardó el celular en su bolsa y caminó hacia la puerta. «Yo ya sé lo que voy a hacer. Me voy. No me casé contigo para vivir en la pobreza, Rodrigo. Me casé porque me prometiste una vida cómoda, y no solo no cumpliste, sino que ahora ni siquiera tienes la herencia que me asegurabas que venía. Voy a hacer mis maletas y me voy a casa de mi prima en Guadalajara. Arréglate tú solo con tu vida. Fabiola, por favor, no». Y se fue.
Lupita me contó que Rodrigo se quedó sentado en esa misma silla donde había estado tantas noches, rodeado de los pedazos de su vida destruida. Se quedó casi una hora en silencio. Luego recogió la carta del suelo, la dobló con cuidado, se la guardó en el bolsillo y salió del hospital caminando como zombi. Esa noche, mientras yo estaba en San Miguel de Allende, sentado en el patio interior del departamento que Carmen había conseguido, tomando una taza de té de canela bajo las bugambilias moradas que colgaban del muro de piedra, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Contesté con cautela. Papá, era Rodrigo. Su voz sonaba destrozada. No dije nada, solo escuché. Sé que no merezco que me escuche. Sé que no tengo derecho de llamar, pero necesito que sepa algo. Usted tenía razón en todo. Soy un fracasado, soy un cobarde, soy un mal hijo, y voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que la única persona que me quiso de verdad, casi la mato por dinero. Silencio. Luego un sollozo. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supiera que lo que hizo, aunque dolió, aunque me destruyó en ese momento, era lo que tenía que pasar. Era la única forma de que yo tocara fondo, la única forma de despertarme. Se le atoró la voz. Fui un hijo horrible, un ser humano horrible, y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensarlo, no con usted, porque sé que ya no quiere que forme parte de su vida, sino con el mundo, siendo mejor persona, haciendo las cosas bien. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando las estrellas sobre San Miguel de Allende. Carmen salió al patio, se sentó a mi lado y me abrazó. ¿Estás bien? Sí, respondí. Y era verdad, estaba bien porque había comprendido algo. Mi vida no terminó cuando me escapé de ese hospital. Mi vida comenzó. Han pasado 3 meses desde aquella mañana en que me escapé del hospital. 3 meses que se sienten como 3 años, como 3 vidas distintas. Ahora estoy sentado en el patio interior de nuestro departamento en San Miguel de Allende, con una taza de chocolate caliente entre las manos y el sol de la tarde bañando las bugambilias moradas que trepan por el muro de piedra. Puedo escuchar a Carmen en la cocina cantando una canción de Lola Beltrán mientras prepara la cena. Huele a frijoles de olla, a tortillas recién hechas, a hogar. Este departamento de 2 recámaras se ha convertido en un santuario. Tiene paredes de adobe pintadas en ocre, pisos de barro cocido que crujen suavemente cuando caminas y ventanas grandes que dejan entrar la luz y el aire de Guanajuato. El patio que Carmen plantó hace años está ahora lleno de vida, geranios, lavanda, romero, albahaca. Yo he añadido mis propias plantas. Hierbabuena, epazote, un pequeño jitomate cherry que está empezando a dar fruto. La primera semana fue difícil. No lograba dormir, cada ruido me hacía sobresaltar. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me aceleraba pensando que era Rodrigo, que de alguna manera había encontrado esta dirección. Pero Carmen fue paciente. Me abrazaba cuando lloraba, me dejaba hablar durante horas de mi dolor, mi culpa, mi confusión. Nunca me juzgó. Nunca me dijo te lo dije. El amor de un padre nunca muere del todo, Ernesto, me dijo una noche mientras veíamos las estrellas desde este mismo patio. Puedes poner límites, puedes protegerte, puedes alejarte, pero ese amor siempre va a estar ahí, como una cicatriz que ya no duele pero que recuerda. Tenía razón. La segunda semana, Lupita me llamó para contarme las últimas noticias. Fabiola había dejado a Rodrigo exactamente como había amenazado. Se había ido a Guadalajara con su prima y, según los rumores, ya salía con otro hombre, un promotor inmobiliario con dinero. No había perdido el tiempo. Rodrigo tuvo que dejar mi casa, sin mi pensión ayudando a pagar los servicios, sin el ingreso de Fabiola, no pudo cubrir ni la luz ni el agua. Los vecinos empezaron a quejarse del abandono. Al final, un juez ordenó que desocupara la propiedad porque no era el dueño legal. Lo último que supe es que estaba viviendo en un cuarto rentado en Tlalpan, trabajando como repartidor de comida en bicicleta, ganando apenas lo suficiente para comer. Cuando Lupita me contó eso, esperó mi reacción. Creo que pensaba que me iba a alegrar, que iba a sentir satisfacción por su sufrimiento. No sentí nada de eso, solo tristeza. ¿Está bien, don Ernesto?, me preguntó. Sí, mija, estoy bien, es que sigue siendo mi hijo,
y aunque ya no forma parte de mi vida, no puedo alegrarme de su dolor. Eso lo hace mejor persona que él, respondió Lupita con suavidad. Al mes de estar en San Miguel, Carmen me pidió matrimonio. Fue una tarde sencilla, sin grandilocuencia. Estábamos regando las plantas juntos cuando de repente se arrodilló frente a mí, con las rodillas tronando por la edad, y sacó de su delantal un anillo sencillo de oro blanco. Ernesto Valdés, dijo con los ojos brillantes de emoción, ya perdimos demasiado tiempo, ya vivimos demasiada tristeza, cásate conmigo, déjame pasar contigo el tiempo que nos queda, mucho o poco, pero que estemos juntos. Lloré, claro que lloré, pero fueron lágrimas de alegría pura. Sí, respondí. 1000 veces sí. Nos casamos 2 semanas después en el registro civil de San Miguel de Allende. Una ceremonia pequeña, íntima, perfecta. Como testigos tuvimos a 2 vecinos que se habían vuelto amigos nuestros. Don Chucho, un señor de 70 y tantos años que vende pan artesanal en el mercado, y doña Esperanza, una mujer de 60 años que hace los mejores dulces de leche que he probado en mi vida. Y Lupita hizo el viaje desde la Ciudad de México especialmente para estar presente. Fue mi madrina de lazo. Yo traje un traje sencillo gris que compramos en el mercado de artesanías por 800 pesos. Carmen llegó con un vestido color marfil que encontró en una boutique vintage, sencillo, digno, perfecto. Esa noche, acostado junto a Carmen en nuestra cama, mirando el techo de vigas de madera, le pregunté, ¿crees que soy mala persona por haber abandonado a mi hijo? Carmen tomó mi mano en la oscuridad. No abandonaste a tu hijo, Ernesto. Tu hijo te abandonó a ti primero, hace muchos años, antes de ese hospital. Tú solo tomaste la decisión de dejar de ser su salvavidas cuando él intentaba ahogarte, pero sigues siendo su padre, y él sigue siendo tu hijo. Eso nunca va a cambiar. Ser padre no significa sacrificarse hasta desaparecer, significa amar, sí, pero también significa enseñar, y a veces la mejor enseñanza es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Tenía razón como siempre. Al segundo mes en San Miguel, encontré un nuevo propósito. Doña Esperanza me invitó a unirme a un grupo de adultos mayores que se reúnen todos los martes en el centro comunitario del barrio. Se llaman Los Sabios de Plata. Somos 15 personas, entre 60 y 80 años, todos con historias parecidas, viudos, abandonados, traicionados, pero sobrevivientes. Comenzamos a hacer artesanías para vender en el mercado dominical. Yo enseñé a hacer maquetas de madera usando técnicas que había aprendido durante mis años como ingeniero civil. Otros enseñan bordado, tejido de palma, pintura sobre barro. Con lo que ganamos, ayudamos a adultos mayores de la comunidad que están en situaciones difíciles. Pero también comencé a dar clases de cocina tradicional mexicana. Primero de manera presencial en la cocina comunitaria. Después, con la ayuda de la nieta de Doña Esperanza, que estudia comunicación digital, empezamos a grabar videos. Los consejos del abuelo le pusimos al canal. Subimos recetas de birria, de mole negro, de pozole rojo, de chiles en nogada. Yo contaba las historias detrás de cada platillo, los secretos que me había enseñado mi madre, las técnicas que había aprendido durante 40 años cocinando para mi familia. El canal creció despacio, pero con constancia. Primero 200 suscriptores, luego 2000. Ahora tenemos 58.000 suscriptores. No es mucho comparado con otros canales, pero para mí es el mundo entero, porque cada comentario que leo dice cosas como «Mi abuelito cocinaba así». Esta receta me hizo llorar de nostalgia. Gracias por mantener viva nuestra tradición. Gracias, abuelo Ernesto, nos da esperanza. Algunos meses ganamos hasta 7,000 pesos de las vistas y la publicidad, dinero que se suma a mi pensión y me permite vivir con dignidad, sin depender completamente de Carmen. Hace 4 semanas recibí un mensaje en Instagram de una joven, quizás de 20 años. Señor Ernesto, no sé si va a leer esto, pero tengo que decirle que su canal salvó la relación con mi abuelo. Él tiene 78 años y después de que murió mi abuela cayó en una depresión terrible. No quería cocinar, no quería salir, no quería nada. Un día puse uno de sus videos y algo cambió en su mirada.
Ahora cocinamos juntos sus recetas todos los domingos y mi abuelo ha vuelto a sonreír. Gracias por devolverme a mi abuelo. Lloré al leer ese mensaje, porque entendí algo. Mi vida no terminó cuando me escapé de ese hospital. Mi vida comenzó. Ayer, exactamente 3 meses después de mi huida, el teléfono sonó. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Contesté con el corazón latiéndome fuerte. «Papá», era Rodrigo. No colgué, solo esperé. Sé que no debería llamar. Sé que tengo una orden de protección, pero necesitaba decirle algo. Su voz sonaba diferente, más tranquila, menos desesperada. Encontré trabajo en una bodega de logística. No paga mucho, 1,800 pesos a la semana, pero es honesto. Tengo un cuartito chico, pero limpio. Estoy yendo con una psicóloga del centro de salud que me atiende sin costo. Y estoy intentando, papá, estoy intentando ser mejor persona. Silencio. No llamo para pedirle nada, no llamo para que me perdone. Solo quería que supiera que lo que hizo, aunque dolió, aunque me destruyó en ese momento, era lo que tenía que pasar. Era la única forma de que yo tocara fondo, la única forma de que me despertara. Se le atoró la voz. Fui un hijo horrible, un ser humano horrible, y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensarlo. No con usted, porque entiendo que ya no quiere que forme parte de su vida, con el mundo, siendo mejor, haciendo las cosas bien. Hizo una pausa larga. ¿Usted está bien, papá? ¿Es feliz? Miré a mi alrededor. El patio con sus bugambilias, el olor a frijoles que venía de la cocina, Carmen cantando adentro, mi nueva vida tranquila, llena de propósito. Sí, hijo, estoy bien. Por primera vez en muchos años, estoy completamente bien. Escuché un suspiro de alivio del otro lado. Me alegra, papá. Usted lo merece. Siempre lo mereció. Una pausa larga. ¿Cree que algún día, en un futuro lejano, podríamos volver a hablar? No como antes. Eso ya sé que se perdió para siempre. Pero quizás como dos personas que se respetan, que se desean lo mejor. Pensé mi respuesta durante varios segundos. Quizás, Rodrigo, un día, cuando los dos hayamos sanado, cuando tú hayas demostrado, no con palabras sino con hechos, que realmente has cambiado, quizás entonces podamos tomarnos un café y hablar como dos adultos. Gracias, papá. Es más de lo que merezco. Cuídate, hijo, usted también, papá. Y te quiero, aunque ya no tenga derecho de decirlo. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. Carmen salió al patio, se sentó a mi lado y me abrazó sin preguntar, ¿estás bien? Sí, respondí. Y era verdad, porque había comprendido algo importante. Perdonar no significa olvidar, no significa permitir que te vuelvan a lastimar, no significa regresar a ser quien eras antes. Perdonar significa soltar el peso, dejar de cargar el veneno de la rabia, elegir tu propia paz por encima del castigo del otro. Puede que algún día, en 2 o 5 años, pueda volver a ver a Rodrigo. Quizás podamos tomarnos ese café. Quizás podamos construir una nueva relación, diferente, con límites claros y respeto mutuo. O quizás no. Quizás esto sea todo lo que tendremos. Llamadas esporádicas, conversaciones breves, un cariño distante pero real. Y así está bien. Las dos opciones están bien, porque ya no vivo esperando que mi hijo me complete. Ya no me defino por mi papel de padre sacrificado, ya no mido mi valor por cuánto puedo dar hasta que no quede nada de mí. Ahora vivo para mí, para Carmen, para mis amigos del grupo, para los miles de personas que ven mis videos y encuentran en ellos un pedacito de hogar. Esta mañana me desperté con el sol entrando por la ventana, el canto de los pájaros y el olor a café que Carmen ya tenía preparado. Me levanté sin prisa, me puse mi bata de algodón favorita y salí al patio a regar las plantas. Y mientras el agua caía sobre los geranios, recordé algo que mi padre me dijo hace muchos años, cuando yo era apenas un niño y él era un hombre fuerte que olía a tierra y a trabajo honesto. Hijo, los geranios son como los hombres de verdad. Puedes podarlo, descuidarlos, darlos por muertos, pero si tienen raíces fuertes, siempre vuelven a florecer. Siempre. Reflorecí a los 72 años, después de un derrame cerebral, después de haber sido traicionado por mi propia sangre, después de haberme escapado en una camioneta al amanecer,
Después de haberlo perdido todo y haberlo vuelto a construir desde cero, reflorecí. Y si yo pude, ustedes también pueden, porque nunca, nunca es demasiado tarde para elegir la vida que merecen, para poner límites, para decir hasta aquí, para alejarse de quienes les hacen daño, aunque sean su propia familia. Su vida les pertenece, su dignidad les pertenece, su paz les pertenece, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitárselas, a menos que ustedes lo permitan. Yo ya no lo permito, y espero que ustedes tampoco. Y si esta historia les tocó el corazón, si los hizo reflexionar sobre sus propias vidas y sus propias relaciones, déjenme un comentario diciéndome desde dónde nos escuchan. Denle like si creen que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, y suscríbanse a los consejos del abuelo para seguir escuchando historias de personas valientes que se atrevieron a elegirse a sí mismas, porque todos merecemos florecer, sin importar la edad. Sin importar el pasado, todos merecemos nuestro propio amanecer. Epílogo. Hoy es sábado. Carmen y yo fuimos al mercado temprano, como hacemos todos los fines de semana. Compramos jitomates, chayotes, chiles poblanos frescos. Doña Esperanza guardó los mejores dulces de leche para nosotros. Don Chucho nos regaló un pan de yema recién salido del horno. Esta tarde tengo clase de cocina. Vamos a hacer pozole rojo tradicional. Ya tengo todo preparado, el maíz cacahuacintle que puse a remojar desde anoche, el chile guajillo, el chile ancho, el ajo, el orégano seco, y esta vez voy a contar la historia de mi madre, cómo me enseñó esa receta cuando yo tenía apenas 10 años y ella me dejaba ayudarle a desvenar los chiles. Mañana, domingo, iré a misa. No porque sea muy religioso, sino porque me gusta la comunidad. Me gusta sentarme entre mis amigos, cantar los himnos, sentir que pertenezco a algo más grande que yo mismo. Y el lunes comenzamos el taller de alfarería con los sabios de plata. Vamos a hacer jarros de barro para vender en el mercado artesanal del pueblo el mes que viene. Esta es mi vida ahora, sencilla, tranquila, llena de propósito y de amor verdadero. Y si pudiera regresar a ese momento en el hospital, cuando escuché a Fabiola planear mi muerte, y alguien me preguntara, ¿valió la pena todo ese dolor, toda esa traición? Mi respuesta sería sí, porque ese dolor me enseñó algo que no habría aprendido de otra manera, que el amor hacia los demás nunca debe costar el amor hacia uno mismo, que ser buena persona no significa ser tapete, que puedes querer a alguien y aún así protegerte de él. Y que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te roben. Tu dignidad, tu paz, tu derecho a ser feliz. Eso nadie puede robártelo, a menos que tú lo permitas. Yo ya no lo permito,